Ahí está. Muy bien, bienvenida y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes para todos. Yo les quiero compartir, quiero iniciar esta presentación de esta obra compartiéndoles que cuando conocí por primera vez al doctor Alfonso, fue en una clase que estuve tomando con el rector de Integro, con el señor Sergio Vázquez. En esos años, hace alrededor de 10 años, estaba cursando la maestría en terapia Gestalt. Entonces, el doctor Alfonso llega a la clase y entra a dialogar con Sergio y bueno, pues lo que alcancé a ver en ese momento fue a un señor hipiosón, ¿verdad? Melena suelta, alborotada, con un morralito huichol, muy sencillo en su persona. Y bueno, observé que estuvo dialogando brevemente con Sergio. Antes de retirarse, Sergio lo presenta, hace una presentación informal y nos dice al grupo que el doctor Alfonso había sido un alumno distinguido de Integro y que esperaba pronto que el doctor estuviera impartiendo clases en Integro. Y bueno, se retira. Vi que, bueno, una persona sencilla, hipiosona, y que yo, bueno, pues como he visto maestros ahí en Integro con esas características, no se me hacía que saliera fuera del protocolo. No lo vuelvo a ver al doctor 2 años después, es cuando ya nuevamente lo encuentro y conozco lo que está haciendo aquí en el estado. Me interesa muchísimo cursar con él. Él ya estaba con este instituto y entonces descubro que él está mostrando que está invitando a la ciudadanía a cursar una maestría en filosofía existencial para la Fundación del SES. Y bueno, pues en aquel momento no sabía bien qué se trataba eso, pero me interesé mucho en cursar la maestría porque había en mi práctica clínica, tenía una necesidad de poder estructurar, de poder facilitar los conocimientos a los usuarios y en ese momento me sentía muy dispersa, a pesar de que había concluido ya una maestría. Entonces, entrar a estar aquí en la maestría en filosofía existencial, pues me abre una visión muy, muy amplia de la vida, me centro, descubro que efectivamente existe un método científico para trabajar clínicamente con los usuarios y bueno, pues a partir de esos ya 8 años de estar aquí, me he ido descubriendo en cuanto a mi persona y también he ido descubriendo una mejor manera, más profesional, más científica de poder acompañar a los usuarios en el manejo clínico. ¿Qué les puedo compartir del doctor antes de entrar en el tema? Para mí, Alfonso es un hombre con un profundo conocimiento sobre ciencias humanas, tanto cualitativas como también cuantitativas. Es decir, conoce lo uno y lo otro. Y nos deja ver en sus acompañamientos una vocación filosófica y científica a favor del desarrollo humano. Es decir, a favor de las ciencias humanas cualitativas. Un hombre que no se queda solo en el discurso, sino que con sus hechos da muestra de la congruencia en su proceder. Lo he visto en el ejercicio como padre, como esposo, lo he visto como empresario, como maestro, como psicoterapeuta, como escritor y también como amigo. Y en todas estas relaciones planteándose lúdico, reflexivo, facilitando la participación de con quienes esté. Y la verdad para mí es un gran gusto venir a este instituto a presentar una de sus obras, ¿verdad? Porque él no es la única obra, este cuento urbano existencial no es su única obra, tiene otras obras que ya ha escrito. Son obras, algunas son obras científicas, como método, está el método fenomenológico. Tenemos otro que también se llama Conciencia Encarnada, que son obras científicas.
ensayos científicos como El síntoma de la conciencia y depresión, y también existen otros cuentos. Entonces es un hombre que ha escrito, ¿sí? Que tiene esta habilidad para compartir y para dar a conocer sus conocimientos. Para mí, por lo tanto, ese es un día muy especial, ¿verdad? Porque se hace la presentación de una de sus obras literarias, y esta obra literaria tiene algo muy en particular que sí es importante remarcar. Es una obra existencialista. ¿Por qué puntualizo que hay que remarcar que es una obra existencialista? El pensamiento existencialista no surge en México. El pensamiento existencialista es un pensamiento que siempre ha estado a través de la historia. Es un pensamiento radical, es un pensamiento de izquierda, es un pensamiento de contrapeso para los sistemas de poder que quieren manipular al humano y que lo quieren petrificar. Lo presentan como un objeto, como una cosa, como algo terminado. Lo presentan como animal muchas veces o como un vegetal, y otras veces lo pueden presentar como una pieza de engranaje. Es muy importante remarcar esto porque en la historia antigua tenemos dos hombres que en este momento se me vienen a la mente, que es Sócrates y que es el Maestro Jesús, que mostraban un pensamiento existencialista, que su filosofía era justamente mostrar al humano la posibilidad de poder construirse y la posibilidad de poder vivir de una manera congruente. Y ha habido momentos en la historia de que al parecer este pensamiento existencialista es acabado, sofocado, mitigado, y ha habido momentos de mucha oscuridad a través de la historia. El pensamiento existencialista se renueva con grandes bríos en el siglo XIX. Y considero que ustedes ya pudieran darse cuenta de obras magníficas que son existencialistas, que aparecen de autores de esta época. No podemos dejar de mencionar a Dostoyevsky, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a Nietzsche, a Kafka, Kierkegaard, Víctor Hugo, que son hombres filósofos y hombres literatos que vivieron en esa época. Pero el movimiento, la cúspide del pensamiento existencial lo tenemos en el siglo pasado, con este movimiento de las dos guerras que devastan al mundo entero, principalmente a Europa. Surge un gran semillero de hombres y de mujeres que hacen un gran contrapeso a que el humano no termine por completo masacrado, que no termine por completo completamente esclavizado, completamente, por decirlo así, cosificado, ¿verdad? Y bueno, hay que mencionar a grandes filósofos del siglo pasado: Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Heidegger, bueno, una serie de Jasper, Emmanuel Mounier, una serie de pensadores que dejaron muestra de la importancia que tiene que el pensamiento existencial no muera. Juntamente con este movimiento filosófico que recobra una gran fuerza en el siglo pasado, aparece un gran hombre que es Husserl, y que le da sustento a este pensamiento existencial para crear un método científico para acompañar al desarrollo humano. Entonces, esto que nos aporta el doctor Alfonso es una obra existencialista muy importante, y es una obra mexicana, ¿sí? Es una obra que hace contrapeso y que nos invita a reflexionar, nos invita a meditar qué es lo que estamos haciendo en la cotidianidad, qué es lo que está pasando en los hogares, qué sucede ahí, el humano cómo está viviendo.
Y el tema que nos presenta en esta obra, una obra corta, un cuento corto, pues es un tema increíble porque nos habla del amor maternal. Entonces, pues estoy viendo que aquí la gran mayoría somos mujeres. Entonces, pienso que esta obra sí nos va a tocar el corazón y algunas nos va a atravesar y bueno, otras a lo mejor nada más nos hace un poquito de cosquillas, ¿verdad? La obra del extraño tiene una categoría que es muy importante señalarla, la categoría de la fe infantil. ¿Sí? Esta categoría de fe infantil es la actitud infantiloide que los adultos mantienen a pesar de su edad en la relación con los demás. Es decir, la fe infantil es el planteamiento que tenemos los adultos, pero es un planteamiento muy pobre, es un planteamiento muy primitivo, por plantearlo así. Es un planteamiento que correspondería a la etapa de la infancia, que es cuando tenemos la edad entre los 3 y los 6 años. Entonces, visualizar, ver a un hombre o a una mujer que se está planteando con esta actitud es ver un planteamiento muy pobre. Porque no hay que olvidar que el niño en esta etapa, el infante en esta etapa, tiene un pensamiento fantasioso, es un pensamiento de fantasía. Entonces no cuestiona, todo lo que se le dice lo da por hecho. No tiene un desarrollo cognitivo a nivel neurológico que lo lleve a ir más allá de eso que se le está indicando, de esa idea o de esa creencia, no tiene. Su estructura de desarrollo le da únicamente para creer eso que se le está diciendo. Y si esa creencia la continúa vigencializando durante su vida, entonces lo tenemos justamente en una fe infantil. Es decir, viviendo en el presente, pero con modos del pasado remoto. Laing, un psiquiatra del siglo pasado, le llamaba a la fe infantil actitud esquizoide. Y él decía, todos somos esquizoides, unos un poquito más, unos un poquito menos, pero todos andamos ahí. Estaba planteando que algunos estamos muy sumergidos en la fe infantil y todo lo que se nos dice lo creemos y no cuestionamos nada. Y él dice que otros sí hacemos un poquito, cuestionamos algunas cosas. ¿Ah? En Freud, esta fe infantil ya le da la categoría de una actitud neurótica. Y la psiquiatría le llama regresión. Y si tiene niveles de regresión muy profundos, les dice que está psicótica la persona o esquizofrénica. Pero la categoría está ahí, esa categoría de la actitud infantiloide de plantearnos los adultos. Que el humano adulto, es decir, el hombre o la mujer mayor de 30 años viva en actitud infantil, esa es la gran meta de los poderes fácticos y la industria cultural, y es muy importante puntualizarlo. Todos los días nos bombardean con canciones, con novelas, con películas, con videojuegos, con programas, para no reflexionar, para seguir con pensamiento de fantasía. Y es que a un infante se le puede manipular y sacar raja. A un niño, ya no tan fácil. A un adolescente, menos. Todo el peso del poder para que los humanos nos quedemos infantes, es decir, entre 3, máximo 6 años de edad. Vivir soñando, deseando y esperando que una idea de algo supraterrestre nos salve, porque el infante tiene pensamiento de fantasía.
Su pensar, repito, no le da para más. Así que es fácil entender que dependiente, es entendible que lo van a controlar, que lo van a manipular. Es fácil entender que cree todo lo que se le dice y no cuestiona nada. Eso es muy interesante, lo quiero volver a repetir. No cuestiona nada. Así que si escucha algo, lo cree. Si se le da una indicación, la cata. Si le dice, mírate, toma esa pistola y mata al que va ahí, lo hace. Si le dicen que estas próximas elecciones van a ser transparentes, que no va a haber ningún problema, y él lo dice que sí. Si le dice que el mejor de todos es X candidato, y le da una camiseta y una gorra, y él está encantado. Así son algunas actitudes de los que están en pre-infantil. Este servilismo y entrega en la irreflexión es oro molido para la autoridad que vive depredándolo con el permiso del depredado. No solo los grandes sistemas de poder quieren humanos infantiloides, también los que ostentan el poder en los hogares. Que un padre de familia vea al hijo descerebrado, objeto para satisfacer sus caprichos, medio para tener bienes o dinero, animal de carga, esclavo, servidor, mascota, recipiente, etc. Que el hijo sea la razón que utilice el padre o la madre para vivir, con los matices que le queramos colgar, son razones simples, sencillamente decadentes. El extraño es aquel que ya salió de la entraña de su madre. Ya no es hijo de sus entrañas. Ahora se pertenece a él y su hogar es el mundo. Está haciendo su propia vida, una vida productiva, congruente, participando en el desarrollo comunitario. Ese es el verdadero extraño. En el cuento urbano El extraño, vamos a poder deleitarnos entonces con una historia decadentista de la cotidianidad. Doña Petra, la madre de Efraín, una mujer, ya lo decía ahí textualmente, una mujer bien cuidada en su viudez. Habilidosa para controlar a Efraín de 46 años de edad. Atrapados, por supuesto, y enredados ambos. Él con ideas de pobrecita mi mamá. Si no estoy, se me muere. Mi mamá sin mí se muere. Acepta y reconoce que vive una vida rutinaria, gris, y ya no disfruta de su trabajo. Entregado en hacerla feliz, que porque dice él que mucho le debe. No asiste a la posibilidad de ser un jugador profesional, una posibilidad que se le abrió en la etapa de su adolescencia. Y reconoce que no asistió a ella porque su madre lo necesitaba mucho. La veía llorar, la veía sufrir, y entonces, ¿cómo irse a hacer su proyecto? Si se iba, su madre se le moría. Y yo hago una pregunta, entonces, este joven, este adolescente, ¿cómo veía a la madre? La madre, por supuesto, nos muestra en esta historia sus habilidades para controlar y manipular. Ver al hijo como el medio para su manutención, como objeto de compañía,
como la razón de su existencia. Tenerlo a su disposición para que Efraín le pueda servir. Y ver las estrategias de manipulación que es capaz de desplegar para salirse con la suya, como fue la operación de su vesícula, nos lleva a ir concluyendo en esta breve historia, una historia escalofriante, terrorífica, de la cotidianidad, en donde los intereses perversos de una madre son endulzados ricamente con el amor. Quiero compartirles que aunque este es un cuento corto, es un cuento que tiene mucha profundidad. Es un cuento para disfrutarlo, para meditarlo y para reflexionarnos. Es un cuento para llevarlo a la vivencia también personal de qué estamos haciendo en la relación con los que amamos. Es un cuento que nos invita a partir de este ejemplo a llevarlo a nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, para también irnos descubriendo lo que estamos haciendo y ir descubriendo qué tanto estamos ejerciendo una vida en decadencia o una vida en la dignificación humana, una vida en el mejoramiento del desarrollo humano. Hace unos días decido investigar en qué nivel de desarrollo humano estamos, de acuerdo a la última investigación que hizo la ONU, y voy descubriendo que nuestro país está en el número 77 de los 193 países investigados. Entonces, hemos escalado hacia el fondo 3-4 peldaños de años atrás en el que ocupábamos el 72-73, ya vamos en el 77. Pareciera como un gusto para enterrarnos más en lugar de un gusto para salir. Y revisando en qué lugar está el estado de Nayarit a nivel de desarrollo de la República, pues también no andamos en un lugar muy halagador. Hay mucho por contribuir, hay mucho por hacer para el mejoramiento en el desarrollo humano. Y ojalá que este pensamiento existencial no se apague, que ojalá que esta vocación existencialista de vivir la vida de una manera consciente y congruente no termine. La crisis que está viviendo actualmente nuestro país es una crisis desde nuestros hogares, y hay que reconocerlo, y hay que aceptarlo. Y mucho de esta crisis es justamente nuestro afán de manipular y de ver al otro como una cosa, como un objeto a nuestro servicio. Entonces la invitación está abierta, tanto para que lean el libro del extraño, también como para que se den momentos para hacer su reflexión y tengan la posibilidad de hacer cambios. Felicidades por su obra. Gracias. Habla Sazón. Esa sola ahí, no te pares, solamente ahí. ¿Tienes las preguntas y respuestas a la aplicación? Bueno, ya están la mayoría de los invitados. Vamos a pasar a una fase de preguntas y respuestas que ustedes le quieran hacer a la maestra Gloria López. ¿Quién le quiere plantear alguna pregunta? Chicos, anímense. ¿Hay algo concreto que se pueda hacer directamente para, al menos en el entorno que se vive cada persona, donde estamos ejerciendo nuestra actividad, para que esto vaya mejorando? Se puede hacer, claro que sí. Algo en concreto,
primero formar estos, llamémosle, grupos o círculos para reflexionar, para dialogar. Si lo hacemos dentro de casa, facilitar el diálogo con los hijos, el diálogo con la esposa, evitar eso de hacer imposiciones, ¿verdad? Sino permitir que la otra persona pueda plantear, pueda expresar, pueda aparecer, pueda compartir. Y si este ambiente se hace en un ambiente lúdico, en un ambiente reflexivo, ya estamos participando para hacer estos cambios, hacer estas mejoras en las relaciones. Eso es hablando de casa, pero ahora a nivel social, donde no se desenvuelven. A nivel social, pues es llevar esta práctica a la vida laboral, es llevar esta invitación, por ejemplo, en la colonia, hacer la invitación con los ciudadanos de la colonia a una tarde de reflexión, una vez a la semana, hacer acercamiento con los vecinos. Hoy es una verdad que ya no conocemos a los vecinos, ya no sabemos quiénes están viviendo en nuestra calle. Hay un total aislamiento, nos hemos ido separando de estas cercanías ciudadanas, y considero que eso es algo que se tiene que renovar, que se tiene que estar haciendo, que no se esté perdiendo, algo que se ha ido logrando, se ha ido perdiendo, ¿sí? Entonces nos hemos ido quedando como células aisladas, sin el contacto del otro, y entonces me quedo en un pensamiento de lo mío es mío y el problema del que está a un lado es problema del que está a un lado y que lo resuelva. Y esa situación no ayuda porque somos humanos en relación, Entonces la participación congruente es una participación conmigo, pero también es una participación con el otro que está ahí. Entonces no puedo descarnarlo, no puedo descarnarme y mostrar una total indolencia, una indiferencia a lo que está pasando ahí al otro lado de mi casa. Okay. Desde luego que hay una metodología. ¿De qué material o a qué área se califica como para decir que Nayarit tiene un nivel y así otros, el país en relación a otros países? Directamente así como Nayarit, ¿qué es la metodología? La metodología la utiliza la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la metodología que se basa para lo que viene siendo desarrollo humano tiene mucho que ver, no toman ellos, llamémosle, estadísticas de INEGI o de organismos de gobierno, sino que ya traen sus propias metodologías. No te podría precisar de manera profunda en qué consiste la metodología, pero sí revisan lo de pensamiento reflexivo, sí revisan lo de participación ciudadana, sí revisan lo de nivel económico, sí revisan sobre aspectos de educación. Entonces, muy interesante tu pregunta para profundizarnos en ello. Sí, porque estamos hablando de pensamiento, y entonces estamos hablando de pensamiento, ahí es donde se hace algo difícil, pues, llevar esa metodología, a menos de que estén tomando en cuenta áreas donde trabajan directamente eso, o sea, centros donde se maneja vamos, por decir un nombre de Maracane, pues ahí se puede hacer mediciones, pero es gente que ya tiene grupos separados, pero hablando sobre el método abierto así sobre la población. Entonces vamos a hablar de áreas donde hay concentración, estamos hablando de unas áreas por áreas, pero entonces no se puede medir la población en general de San Juan. Hacer mediciones, sí, hacer mediciones es meternos a un tema y tener cuidado en poder plantearlo.
porque el desarrollo humano, medir la subjetividad como la medimos, no se puede. Por eso, sé yo, ¿qué mecanismo utiliza? ¿Cuál método para poder decir tiene esta calificación? Sí. Es esta pobreza participativa que se tiene en el Estado y que se tiene en el país, ¿verdad? Como uno de los puntos que pudiera plantear. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Acá está Betty, hace la pregunta. Gracias. Maestra, quisiera hacer un comentario en referente y retomando, yo creo que lo medular del tema, este tema de la extrañeza. Ahorita escuchando cómo se mide, cómo lo podemos medir en referencia a cliente. Aquí considero importante desde el punto de vista, desde el concepto del extrañista. ¿Cuántas veces, y creo que podría ser un parámetro, cuántas veces nos hemos sentido extraños en nosotros mismos, en un cuerpo, en una familia, en una comunidad? Y cuando hablas, maestra, que dices que la verdadera extrañeza es estar fuera, como aquí nuestro querido maestro nos ha mostrado, prácticamente salir de ese cráneo, de ese tubo, de esa contención. Yo digo, y sería una muy buena manera de decir cuántas veces nos hemos sentido extraños fuera de. Entonces, si partimos desde ahí, podría ser un buen parámetro como para decir en dónde estoy. Se me hace muy importante estos círculos, estas reflexiones, porque en realidad vivimos de manera cotidiana y vivimos en relación continua. Llevar esto a mí se me hace muy importante, llevarlo primero al núcleo principal que es la familia. Permitir este espacio, esta apertura, este intercambio, esta reflexión. Yo digo, no se dará si no nos abrimos, si no nos aperturamos nosotros. Entonces viene todo este planteamiento del cuento, en que si no soltamos el control, si no soltamos esta manera de la que fuimos enseñados, difícilmente podremos acceder a siguiente. Yo digo, no es imposible, no es fácil, pero de que se logra, se logra. Y bueno, maravilloso, yo agradezco la invitación cada vez a poder participar, escuchar y bueno, y vivirlo. Eso se me hace. Se me hace muy rico pues, poderlo compartir y abrir este espacio. Me quedo con el planteamiento de cuántas veces me he sentido extraña. Y creo que es un buen parámetro para continuar esta reflexión. Gracias. Así es, pues nuestra condición es ser extraños, pero extraños congruentes. Nuestra condición, nuestra ejercicio de la libertad sartreana que nos planteaba Sartre, de hacernos responsables de nuestra libertad y elegirlo, de darle significado a nuestra vida, eso nos lleva a irnos planteando extraños, vivir nuestra propia vida ya sin control de la madre. Entonces, así es. Yo pienso que, pues ahorita... Un aviso, por favor, pongan su celular en el lado. Yo pienso que ahorita en la actualidad, con tantos cambios políticos, sociales y demás que se ha dado,
pues yo pienso que nos está pidiendo y requiriendo personas más preparadas, personas más conscientes, personas que busquen el cambio, un cambio verdadero, un cambio urgente en muchos de los aspectos. Pero el salirnos de nuestra zona de confort creo que es lo que nos hace y nos convierte en personas extrañas, como bien lo mencionaba, ¿no? Sentirte extraño a veces es el momento que sales de tu zona de confort y ya no te interesa el vecino, no sabes quién vive, no sabes qué hacer, pasa algo y no te interesa. Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a requerir una responsabilidad, me va a requerir hacer algo más allá de lo que yo puedo hacer. Entonces, en una de esas, ¿cuáles serían, de qué manera pudiéramos hacer y contribuir a quitarnos esos límites, ¿no? Quitarnos esa parte de decir, estoy en mi zona de confort, no hago nada más. Empezando por la familia, diría, ¿verdad? Sí, este tema del control es un tema central de la historia humana, desde la antigüedad hasta el presente. El tener el control del otro ha sido una prioridad y los sistemas de poder buscan, mediante los nuevos sistemas de comunicación, tener ese poder, ¿sí? Entonces sí hablar del tema de control en todos los niveles es algo que es importante meditarlo. Y decir que en cada uno de nuestros hogares tenemos entidades que lleven o que ejerzan el control, eso es una realidad. Y es importante empezar a meditar desde ahí. En mi casa, en mi hogar, ¿quién lleva el control? Porque al identificar a quien lleva el control, también vamos a identificar a los que son controlados. Y cuando se busca un control de una manera tan incongruente, esto es muy decadente, porque el que quiere el control quiere el poder de la vida del otro. Y el que quiere el control de una manera incongruente no ve al humano que está ahí. Ve una cosa. Y eso es deshumanizante. Esto es lo terrorífico que yo les planteaba, que van a ver en el extraño, es lo escalofriante que van a ver en el extraño. Es algo monstruoso. Y escuchar como terapeuta clínica, como analista existencial, escuchar las razones y los motivos de por qué se ejerce el control, las justificaciones de por qué se ejerce el control, vuelve la situación más aparatosa y más escalofriante. Porque mientras se quiera vivir este ejercicio de control, entonces el que está ahí no va a aparecer como humano. Y si es un niño, no va a aparecer como humano. Y luego planteamos, en el nombre del amor, yo te controlo, yo te golpeo, yo te grito, yo te regaño, y te lo hago porque te quiero mucho, pues eso es terrorífico. Entonces, el tema del extraño nos da justamente para hacer una puntualización y una reflexión justamente en el tema del control, por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Nuestra Gloria,
desde su punto de vista, quisiera así como que entender este pensamiento mágico que se da en el niño, pero hay un punto, el pensamiento mágico pues se fija. O sea, ¿cuál es ese punto que se queda, se fija y que en la persona adulta se convierte en la fe infantil y no puede superar ese momento? Hay por ahí un hombre que escribió, bueno, no hay varios científicos que han escrito, y que la etapa en el desarrollo del pensamiento como pensamiento crítico se inicia justamente como pensamiento de fantasía. Ese es, por decirlo, el primer nivel de evolución del pensamiento. Y esa evolución, de acuerdo al desarrollo corporal, neurológico, de relacional, esto evoluciona a un pensamiento concreto. Y eso lo dijo Piaget, lo dijo René Spitz, y lo han dicho otros estudiosos. Y el niño evoluciona a pensamiento concreto, no desaparece el pensamiento de fantasía, simplemente que se vuelve más rico esto, evoluciona a un pensamiento concreto, y entonces el niño empieza a tener ya una práctica de lógica. Y ahí viene el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Entonces dice, el niño que 2 más 2 son 4, gracias a este avance del pensamiento concreto. Y esto continúa, y bueno, la etapa que sigue es la etapa del pensamiento crítico y pensamiento abstracto. Y eso los niños ahorita, con toda esta evolución y con todo este desarrollo de los medios de comunicación, tenemos ya chicos de 7, 8 años con pensamiento crítico, ¿no? Yo tengo un sobrino que, bueno, tiene 7 años y a la madre me dice, hermana, pues yo no sé qué hacerle, porque le doy una indicación y me dice, ¿por qué? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué mi papá está ya sentado? O sea, ¿por qué todo yo? Y a ver, ¿y tú qué? Entonces me dice, hermana, o sea, yo voy planteándome, pero él ya va adelante. Hay una gran riqueza en el pensamiento, en esta estructura del pensamiento que efectivamente va avanzando, ¿verdad? Pero sí, el pensamiento de fantasía, no hay un diálogo, no hay una rica comunicación, no hay esta parte lúdica, entonces se quedaría la persona únicamente con pensamiento de fantasía. La típica madre que le dice al niño, quiero que te pongas y cuides al niño. ¿Y por qué? Pues porque soy tu madre y punto, hazlo. Ahí vemos una actitud para que ese niño no continúe en pensamiento crítico. Cuando va ese niño a la escuela y le dice el maestro, apréndete de memoria ese párrafo, no le estamos dando al niño una motivación para que tenga pensamiento crítico. Le estamos dando ya cosas que deben de ser tragadas, pensamientos, ideas, creencias, que tienen que ser tragadas así, sin masticarlas. Y entonces ese chico que va creciendo en edad, en estatura, en cuerpo, pero en un pensamiento, su pensamiento todavía queda muy infantil. Muy infantil. Y escuchamos comúnmente en la cotidianidad cuando decimos, mira, este infantiloide, o este niño, niñote, ñoñote, justamente por eso, ¿verdad? Porque no se le ha motivado a este ejercicio de reflexión, este ejercicio lúdico, este ejercicio de indagación, se le ha más bien condenado, señalado, reprimido, castigado, se le comete un abuso si él plantea cosas o quiere investigar más allá. Y eso lo está viviendo en nuestros hogares y lo está viviendo estos niños en nuestras escuelas.
con este pensamiento de fantasía, las madres queremos que nuestros hijos sean grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes hombres de ciencia, y nos frustramos porque no terminan secundaria o no terminan prepa, o están consumiendo edades muy tempranas, y mucho de la responsabilidad tiene que ver como madres, como padres, de qué estamos haciendo para que estos chicos tengan esta motivación para tener pensamiento crítico. La pregunta. Nadie tiene una pregunta. Janet tiene Ya le. buenas noches. Maestra, una pregunta de todo lo que está comentando. Cuando esos chicos crecen con instituciones antiloides, ¿en qué momento nosotros podemos aportar para que ellos para que están frente a nosotros y nosotros también podamos entrar en ese cambio de conciencia? Bueno, pues en el momento en que podamos motivarle a esa persona a hacerle preguntas, a que se haga preguntas, en el momento en que podamos verlo como humano, como persona, en el momento en que facilitemos que aparezca, que sea, que se plantee, que se exprese, en ese momento estamos facilitando que vaya surgiendo lo que está ahí, lo que es. Yo no puedo saber lo que está ahí. Él necesita planteármelo, decirlo, expresarlo quién es. No sé si quedó contestada la pregunta. Después de estas preguntas y respuestas y la participación de la maestra Gloria, vamos a pasar a otro momento de la disertación que el doctor Alfonso Flores va a presentar. Gracias, Soledad. Primero, buenas noches y muchísimas gracias, maestra Gloria. Te agradezco primero que hayas tenido el talante para leerlo, porque luego me acuerdo que cuando terminando el libro de depresión, que es un libro escrito para mujeres deprimidas o ansiosas o con ganas de deprimirse, algo por así decía, no me acuerdo muy bien, se lo doy a quien lo va a revisar, la parte de redacción, y como a los 15 días me habla la maestra encargada, en este caso fue María Elena, la maestra María Elena, y entonces pues a mí se me hizo, bueno, te invito a desayunar y ya me comentas y ya me entregas la revisión del texto. Y resulta que cuando llego, lo primero que me dice fue un shock haber leído eso. Me hizo que me vomitara, me dolió la cabeza. Y yo le dije, pero si nomás fue tantito. Sí. Bueno, pues se publicó ese libro, pues. Pero déjenme decirles que para mí el hecho de escribir se marca como no tanto haber escrito el primer libro, sino el seguir escribiendo. Cuando después de escribir Semana Santa, algunos lo han de haber leído, me empieza a decir la gente, primero que le empiezo a saber que lo fotocopian aquí, allá, por diferentes partes de la República, y entonces, bueno, en este pueblo tan jodido está bien que haya fotocopia. Entonces, y entonces, a mí la gente me dice, me has cambiado la vida. O sea, leer Semana Santa me hace reconciliarme aún con la institución religiosa a la que estoy suscrita. Y entonces digo yo, entonces hay que seguir escribiendo, porque no estamos bien. Como país no estamos bien.
Nos enfrentamos a una terrible crisis nacional de la que realmente no queremos dar cuenta de ella, aunque tengamos los pelos de la burra enfrente, y no queremos dar cuenta de ella, porque si damos cuenta de ella, entonces vamos a tener que hacer cosas muy intensas. Y realmente México es un país lastimado. Es un país que sí tiene memoria. ¿Quién dice que no tiene memoria? Sí, sí tiene memoria. Murieron 1 millón de gentes en la Revolución Mexicana. Sí, sí tiene memoria. Y no quiere volver a pasar por una revolución. Sí ha habido momentos en la historia del México contemporáneo. En el 1968, los jóvenes quisieron manifestarse y fueron aplastados brutalmente. Y desde esa ocasión, el joven no volvió a manifestarse públicamente hasta el 19 de septiembre del año pasado. Porque fueron los jóvenes los que tomaron la iniciativa y la organización, ¿sí? Exactamente. Porque con toda la protección civil, con todo este maravilloso sistema militar que tenemos, nadie reaccionó. Fueron los jóvenes, en esta ocasión fueron los jóvenes. Pero también en base a esa memoria de no querer salir a la calle ante tal represión que hicieron, me acuerdo en este caso, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Flores Curiel, iniciando el ataque. Entonces, sí hay memoria, pero la gente no quiere entrarle porque la gente está dolorida. Pero la crisis nacional está ahí, todos los días. Insisto, que no queramos dar cuenta de ella, me parece incluso hasta dispensable, porque si damos cuenta, la tenemos que enfrentar. Sus bolsillos se afectan todos los días. Todos los días los políticos dicen idiotez y media y además se quedan orgullosos de la idiotez que dijeron. Y además creen, la verdad creen que nos han convencido con el montón de tarugadas que nos han dicho. Enfrentamos hoy la consecuencia de la corrupción que a México le cuesta hoy el 10% del Producto Interno Bruto. Imagínate nomás, no es bruto a los políticos, me refiero a eso, es un indicador. Entonces, la corrupción es inmensa, es terriblemente inmensa. Y entonces, sí estamos en un verdadero problema, estamos realmente en un problema y hay mucho que hacer. Hay algunos que lo hacemos precisamente a través de una conferencia, de escribir un libro, ¿sí? De llevar a la gente a la reflexión, pero realmente el problema es gravísimo. Y no me importan otros países, me importa mi país, me importa mi estado. Especial atención merece Nayarit, en tanto los gobiernos que ha disfrutado, que lo tienen en este momento paralizado. Por supuesto que estamos en una verdadera crisis. Y entonces, ¿cuál es la razón de mostrarles al extraño que al final de cuentas decide quedarse en casa a vivir como un niñote? ¿Sí? Porque no es un niñote, ni niñotas, son millones y millones de gentes que no hemos alcanzado el pensamiento crítico base del desarrollo de los pueblos. El doctor médico Juan hablaba de indicadores cuantitativos. Miren, hace tiempo que las ciencias humanas, y ya estaríamos hablando de 60, 70 años, que hicieron un viraje que era necesario, y entonces
desde hace 60 o 70 años dejamos de contar la conducta. ¿Se dan cuenta? O sea, desde hace 60, 70 años dejamos de contar la conducta. La conducta ya no la contamos. Pero ni siquiera se trata de que yo vea la conducta del otro o el comportamiento del otro. Se trata de generar metodologías. Fíjense, se trata de generar metodologías que enseñen a la gente a verse a sí mismo, porque aquí comienza la historia. La historia de la comunidad, la historia de México, comienza entonces, una historia consciente, comienza desde hacernos primero conscientes nosotros mismos de las formas que nos estamos relacionando con los demás y además en cómo estamos enseñando a nuestros hijos a relacionarse consigo mismo, con los demás y con la globalidad, que por cierto no tiene hartazón. Entonces, la vocación comunitaria de despegue de un pueblo tiene que surgir de una revisión personalísima, ¿sí? Y cuando decimos relación, tiene que ser la relación consigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, ¿sí? Con mis autoridades, ¿sí? Con los poderes fácticos, y poderes fácticos que a veces nosotros creemos en sus bondades, pero no, los poderes fácticos como las televisoras, las propias religiones, las empresas que controlan la compra y venta de alimentos, las empresas que venden la diversión esta de patear la pelotita y correr detrás de ella, fútbol, ¿verdad? Algo así, o sea, todos ellos son los poderes fácticos y nos tienen alelados, nos tienen atarantados, ¿sí? Todo con el afán de no pensar y ser excelentes consumidores de una industria cultural, de una globalidad, insisto, que no se tienta el corazón, entonces, para depredarnos. El cuento del extraño nos habla de cómo preparar a un infante, a un niño, a un adolescente para ser víctima de estos poderes fácticos. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿sí? O sea, en ese que va a ser consumido por la globalidad, nosotros lo estamos preparando en casa. Ese es, al final de cuentas, ese es el tema. Miren ustedes, la novela existencial, que normalmente es decadentista. ¿Qué quiere decir decadentista? Muestra las cosas como son. Esa es la novela decadentista. Muestra las cosas como son, sin tapujos. ¿Para qué? Para que una vez que ves esa forma de vida ya sin tapujos, pueda ver cada quien, el lector, qué tanto está participando, ¿sí? Tanto como cliente, pero también como precursor, ¿sí? También como precursor. Continúo. La novela existencial, entonces, es decadentista en este sentido y usa metáforas, usa parábolas, usa algunas fantasías para ir a mover tu conciencia. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Para que tú puedas dar cuenta de cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo está la pareja, pero también cómo está nuestra región. Entonces, las novelas, este tipo de novelas nos ayudan a pensar y una vez pensado y una vez que me veo, contrastar con lo que está pasando allá alrededor. Les voy a dar un adelanto, por ejemplo, en el cuento del monstruo Malamén. En el monstruo Malamén es un cuento maravilloso que ya estará saliendo en algunos 4 meses, pero que alguna vez se regaló en el internet, en el Facebook. En este cuento,
ya se toca más puntualmente la fe infantil. ¿Qué es la fe infantil? Hoy lo hemos escuchado muchísimo. Es a nuestra edad, hoy, como estamos hoy todos aquí, mantener recursos infantiles para resolver los problemas que el día de hoy y el día de mañana vamos a enfrentar. Pero ¿quién tiene fe infantil? En términos prácticos, el que se sienta a llorar porque la agredieron. ¿Quién es el que tiene fe infantil? El que se la pasa preocupado en lugar de confrontar o enfrentar lo que tiene que enfrentar o confrontar. ¿Quién es el que tiene fe infantil? El que se la pasa en sus obsesiones, en sus compulsiones, pero al final de cuentas no resuelve lo que tiene que resolver como adulto. ¿Se dan cuenta qué bonito? Al final de cuentas es depresión. ¿Sí? Y depresión no es más que traernos aquí en la conciencia los escenarios infantiles. Entonces, esa es la parte hermosísima que quienes escribimos este tipo de novelas vamos persiguiendo. Que la gente haga conciencia a través de estas novelas por la forma que tenemos de vivir. ¿Sí? Estoy viendo la lista de la gente que nos están acompañando allá en sus casas, que no pudieron estar aquí porque viven en otros estados, y bueno, algunos de ellos ya leyeron el libro porque ya había salido una pequeña tanda de impresión, y bueno, los comentarios han sido en ocasiones algo así como, oye, entonces yo tengo fe infantil, ¿por qué hago esto y aquello? Pues sí, pues lo más probable es que sí, Miren, no son indicadores cuantitativos, pero les voy a decir algo, no será un buen indicador el presidente de la República que tenemos. Ya me dio sed, doctor. Ya me dio sed. No será un excelente indicador el gobernador que tuvimos. O sea, ¿qué mejores indicadores queremos? ¿Sí? Fíjate nomás. O sea, esas son la maravilla de estos indicadores sociales. Ya no digo los muertos que tuvimos entre dos presidentes, que es fecal, ¿cómo se llama? Felipe Calderón. Felipe Calderón, y ahora el innombrable, porque no lo digan el nombre porque le van a cobrar, ya registró marca registrada. Entonces, pues sí, lo registró como marca para que no lo criticáramos. Pero entonces, entre este par de pillos, ¿saben qué? Llevamos cerca de 350,000 muertos. ¿Sí? O sea, eso habla de nosotros. Eso habla de nosotros porque a fin de cuentas nosotros lo pusimos ahí. Y a lo mejor, sí, pero yo voté por ahí, sí, pero es responsabilidad comunitaria. Al final de cuentas es responsabilidad comunitaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos es precisamente vernos al espejo pero bueno, bien, sí, muy bien, y ver qué onda con esto de la fe infantil, esto de mantener recursos infantiles para resolver hoy nuestras situaciones, nuestras diferencias, nuestros problemas, ¿sí? E insisto, con recursos infantiles. ¿Qué puedes hacer cuando la cosa no sale como tú quieres? Pues tirarte al suelo y llorar, y hacer un berrinche, como lo vemos. Un tipo que saca una pistola en un crucero porque alguien se le atravesó y le dispara, o sea, que es un berrinche, pero con el poder psicofísico de un adulto. Aquel que para todo quiere golpear, bueno, es un infantiloide con todo su poder psicofísico. ¿Se dan cuenta qué fácil
podemos, al vecino que para todo mienta la progenitora. O sea, esos son, esa es la gente con fe infantil, pero mi invitación es a que reflexionemos de qué pasa con nosotros y pues asomarnos. Miren, no pasa nada si nos descubrimos infantiloides. Yo a veces me comporto infantiloide, ¿sí? Pues sí, cuando se chupan un dedo ahí, cuando están comiendo. O sea, pues son resabios. ¿Se dan cuenta? Son resabios infantiles. No tenemos que estar así tan locotes. No. Son cosas de todos los días. Son cosas de todos los días. Y entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Realmente es una maravilla haberles poder hacer esta presentación, porque esto descongestiona para poder seguir presentando un poco de más material, pues, para que los haga reír y pensar. Miren, la gente conmigo llega a terapia y no van a creer, hasta su cajita de trilines trae. ¿Sí? Porque creen que vienen a llorar. Y digo, no, mira, aquí tenemos, pero está bien, usa lo tuyo. Y entonces, porque están acostumbrados a que al psicólogo se va a llorar, ¿sí? Pero cuando empezamos a hacer las preguntas adecuadas y no las de siempre, porque si le hace la pregunta de siempre, va a empezar a llorar. Pero si le hace las preguntas adecuadas con un cambio de perspectiva, en 20 minutos ya estamos transmitiendo. Entonces, ya está enojado, ¿sí? Ya está muy molesto o molesta, ¿sí? Y a los 40 minutos ya se está carcajeando de todas las tarugadas que ha hecho para que el otro pase por encima de él o de él, ¿sí? Ni un Kleenex se ha utilizado en primera sesión. Nos dura mucho, pues. ¿Por qué? Porque la idea es que nos hagamos las preguntas adecuadas, aquellas preguntas que se salgan de lo de siempre, porque luego, si llegas con cara de puchero, ¿qué quieres que te pregunten? Ay, mija, ¿qué te pasó? Y sientes desde lo más profundo de tus entrañas aquellas ganas de veras por ponerte a llorar y bueno, ese es un drama, ¿sí? Y en lugar de hacer la pregunta adecuada, ¿sí? ¿Qué hiciste para estar así? Fíjate qué bonito, ¿sí? ¿Y qué hiciste para estar así? ¿Qué hice? No, me pasó, no. ¿Qué hiciste para estar así? ¿Sí? Una vez me encontré viniendo de la catedral, no porque estaba allá adentro, jamás, sino venía yo caminando y llegué ahí donde venden los tenis y había una amiga y yo la vi así media tristona, eran como las 6, venía para acá y media tristona. Luego, ay, luego, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues es que, ¿estabas esperando a alguien? No, pues sí, y... ¿Te plantaron? Sí. Órale. No, pues ya, ¿para qué le sigo, no? Pues a media calle, ¿qué me importa, no? Entonces, oye, pues, mira, nomás te voy a la pregunta, me la contestas en económico y ya me voy, ¿sabes? ¿Cómo te sientes? No, pues triste. Esta persona tiene dos opciones. O sentirse triste, y ni modo con la transmisión, o sentirse encabronada. Si se siente triste, va a justificar al otro y va a volver al siguiente día a esperar. Si se siente encabronada, lo va a mandar a CH, A, S, M. ¿Sí? Sí. Quiere decir que en el existencialismo la tristeza es de los cobardes. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Sí.
Miren qué maravilloso. La tristeza es de los cobardes. Pero preferimos seguir tristes para eternizar eso que tanto nos gusta y que disfrutamos sintiéndolo en todo nuestro flujo sanguíneo, esa adrenalina sufriente, ¿sí?, que traemos por asunción desde hace como 2018 años. Sí, porque nos han enseñado, ¿sí?, que hay que sufrir para merecer. Y nos vamos y la chica va a volver a ir, ya estaba yo metida, la chica va a volver a ir ahí en Deportenis a esperar a aquel que no tiene empacho en rechazarla porque ya sabe que la va a volver a encontrar ahí. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí. Eso es esta visión filosófica existencial. Muy clara, ¿verdad? Muy rica. Fácil. O sea, hay uno cómo se enreda. No hay manera de enredarse. No hay manera de enredarse. Ha sido un placerzazo venir hoy a hablar con ustedes después de esta rica presentación que ha hecho la maestra Gloria. Y bueno, pues podemos seguir platicando de esto. Hay muchas actividades que nosotros hacemos para poder platicar de estos y muchos temas. Y bueno, pues ya los seguiremos invitando, ¿no? Soledad. Gracias, doctor, por esta Pues, así, a ver si hay una pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Alfonso? Adelante. He observado con mucha atención lo que han explicado. ¿Cuál ha sido su intervención en los programas de educación pública? Porque de ahí nacen todas las redes infantiles que tenemos, desde jardín de niños, primaria y secundaria. ¿Cuál ha sido su actividad directa para un cambio en programas? ¿O los han invitado, o los hacen a un lado, o no les interesa lo que se les dice, o no les interesa? Sí, no, espera, tienes que decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu primer nombre? Marta. Mira, no, Marta, es que tu pregunta es importantísima. No nos han invitado. No nos han invitado. ¿Ustedes creen que a la Secretaría de Educación Pública le va a interesar? Sí, que nosotros... Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí. Entonces, no, Marta, o sea, no, o sea, sí, a cuentagotas me invitan a dar alguna conferencia. Recién vimos un tema muy bonito del hecho bioético, donde se vuelve a rozar este tema en la Escuela de Medicina. No. Realmente al Estado mexicano no le interesa, pero no le interesa en su conjunto. Al Estado mexicano no le interesa. Esta tarea de desarrollo humano para superar el índice de desarrollo humano de los pueblos, que incluye indicadores como alimentación, pobreza y educación, déjenme decirles que la tarea tendrá que ser desde la sociedad civil. Miren ustedes, el gobierno de derecha de Felipe Calderón, el alcohólico, él retiró las materias reflexivas del bachillerato. Retiró la materia de introducción a la ética, retiró la materia de introducción a la filosofía, retiró la materia de introducción a la lógica. Todas las materias reflexivas de bachillerato, ¿sí?, las retiró Felipe Calderón. Se llevó la moción a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ordenó rehabilitar estas materias y es hora que no se reincorporan. O sea, no nomás tenemos como gobierno de derecha
sino el de hoy, que es de centro derecha, que por supuesto que no les importa. A la derecha, a la extrema derecha, no le interesa el desarrollo humano de los pueblos. Le interesa tener a la gente estupidizada, irreflexiva. Eso es lo que le interesa. Entonces, no nos han invitado. Pues desde Alfonso, Adelante, Juan. ya habían retirado antes que Felipe la materia de educación cívica. Y sí, en el gobierno de Fox, también de derecha. Sí, o sea, los gobiernos de derecha sacaron la posible reflexión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los jóvenes que están muriendo hoy? ¿Quiénes son los adolescentes y los jóvenes que están muriendo hoy? Son los que no pasaron por esa formación cívica y por las materias reflexivas. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Y nosotros no nos ponemos a pensar en esto, ¿sí? Entonces, por supuesto que, a ver, vamos a ver, pero déjenme también comentarles algo. Hubo un buen intento de algunos profes que asisten a nuestros talleres, profes de la educación preescolar. Matizaron lo que comenzó a hacer la reforma en Nayarit. Desgraciadamente, fueron profesoras que se jubilaron. Pero teníamos un excelente movimiento asistencial, único en el país, dentro de la reforma. Pero se tuvieron que ir porque el Estado mexicano no les iba a pagar un 5 más por hacer una tarea extra. Y era una tarea de tutorear, era por la tarde y no les pagaban un 5. Entonces, esos profes ya tuvieron que retirarse, más algunos que estoy viendo que nos están acompañando, pero no hay una aceptación del pensamiento existencial, porque es un pensamiento radical de izquierda. Es un pensamiento radical de izquierda. El pensamiento radical de izquierda es el empoderamiento del humano para que llegue a la condición de ser humano. ¿Sí? Eso es la meta de toda izquierda. ¿Sí? No es el sacar a la gente de pobre, no. Si nosotros ayudamos a que el otro se empodere, entonces no habrá pobres. ¿Sí? Entonces esa es la parte maravillosa, pero a nadie le importa. Vamos, algunos partidos incluso dejaron de ser de izquierda con todo el nombrezote de izquierda. Entonces la izquierda hoy está reducida apenas a 2 partidos, ¿sí? Y vapuleado, por cierto. Pero bueno, si ustedes creen que el PRD, por ejemplo, es de izquierda, no. Y por ahí traigo mi credencial, pero no es de izquierda, ¿sí? No es de izquierda. A ver, ¿quién? Maricela. Estoy viendo que los gobiernos tienen una gran contradicción en cuanto a la educación. Porque primero quitan las materias reflexivas y en los propósitos de educación dice que el alumno sea reflexivo. Entonces, si están quitando esas materias y el maestro tampoco es reflexivo, entonces ¿dónde va a quedar la reflexión? Es una contradicción en cuanto a la educación y los propósitos de la educación, porque los programas dicen, el propósito de la educación es que el alumno sea reflexivo, y pues no forman alumnos reflexivos. Sí, bueno, lo que pasa es que hoy estuve en una reflexión de hoy en la mañana de esa naturaleza y verás, no es suficiente solamente con trazar maravillosos objetivos en cuanto a la reflexión, sino que se deben generar las estrategias para que eso se dé, y donde se está fallando son en las estrategias, ¿sí? Entonces las estrategias no están encaminadas a que reflexiones, solamente está planteado el objetivo como reflexión, pero no una vez que se llega a las estrategias, ustedes pueden leer todos los programas. Yo leí las guías para el día de hoy, para estar en una charla el día de hoy por la mañana en medio educativo, y resulta que pues no, las estrategias no están diseñadas para eso.
Entonces, bueno, tenemos un verdadero problema, porque entonces el plan no era así. Por una parte, la otra, que la reforma no fue educativa, la reforma fue laboral, fue terrorista, y aún no aparece ni se da la reforma académica, que es la que estamos esperando. O sea, todavía no hay reforma académica, solamente hubo una reforma laboral matizada como educativa, pero que si ustedes ven las guías son verdaderas sopas de todo. O sea, no hay una línea bien clara de qué está pensando el Estado mexicano en tanto, por ejemplo, una teoría del aprendizaje. ¿Sí? Pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el extraño? ¿Sí? Pues tiene que ver mucho, porque el extraño comienza a prepararse en la casa y se termina de cocinar en la escuela. Sencillito, ¿verdad? Sencillito. Entonces, la escuela es partícipe de todo esto. ¿Sí? Sí, sí. Pero sí, hay una total incongruencia, tienes razón. Sí. Parece ser que son todas las capacidades. Estando. Pues gracias a los asistentes y también a los amigos, usuarios y familiares que nos están siguiendo desde sus hogares, desde su área de trabajo, de Centroamérica y de Estados Unidos y parte de la República Mexicana. Empiezan algunas felicitaciones. Interesante y un poco terrorífico la novela Cuento Urbano en relación al amor maternal. Y cómo somos ahora sí creados como extraños y como extrañas. Y a mí me da la impresión que somos muchos, somos legión, ¿sí? Tanto extraños como extrañas, y cómo esta parte pues empieza a formar ahora sí un movimiento desde hace años, y que cada uno de nosotros hemos propiciado los cambios. Al inicio de la actividad de hoy, sin haber estado presentes las compañeras y compañeros que están de esta área, ¿sí? Estamos festejando 25 años, ¿sí? Como centro, y hemos hecho evoluciones de acuerdo a desde 1993 a la fecha. Y también nos felicitamos porque cada uno de los compañeros que han estado aquí en este centro, en este instituto, en esta fundación, a menos de 6 meses a la fecha, han estado abriendo sus centros de trabajo. Tanto egresados de la maestría como también compañeros que han estado facilitando en diferentes talleres. Sí, desde la Fundación Cultural Educativa, profesor Alfonso Flores Torres, ¿sí? Y también de la Librería Universitaria Simón de Beauvoir y la Editorial Universitaria, profesor Alfonso Flores Torres. Les agradecemos su presencia, ¿sí? A cada uno de ustedes, y que sigamos siendo pues parte, ¿sí? Por el desarrollo humano de los pueblos, y que sigamos ahora sí floreciendo cada una de nuestras acciones. Sí, gracias por estar en este momento hoy aquí, y que antes que terminemos, pues, maestra Gloria, y te queremos hacer un presente, ¿sí? Agradeciendo. Mira, siéntate un momentito para despedir a la gente. ¿Sí? Vamos a despedir a la gente de allá de fuera, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo por habernos acompañado. Fue una actividad más para seguir pensando, ¿sí? Hoy estuvimos en esta actividad hermosísima de una presentación, y bueno, pues agradeciéndole a la maestra Gloria López su intervención, y muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Buenas noches.